Abrimos la entrevista con el presidente de Factum, Óscar Botinelli, con quien abordaremos la coyuntura política. Óscar, buen día y gracias por visitarnos. No, por favor, un gusto. Dije coyuntura política, se me ocurre empezar por lo que en este momento está casi que en las primeras planas, que es la discusión que se ha generado en torno a si debe permanecer o si puede permanecer en el cargo de presidente de ACE Álvaro Danza, discusión que ha generado la que será, en orden cronológico, la tercera interpelación, el tercer llamado a sala en lo que va de este gobierno de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. Ayer formalmente se aprobó justamente la realización de esa interpelación que en próximos días va a desarrollarse en la Cámara de Representantes. ¿Cómo está siguiendo esa discusión? Bueno, por orden. Primero, nosotros tratamos de hacer no análisis periodístico, sino político-estratégico. Es decir, no seguir el día a día, sino qué es lo que queda, a dónde van las cosas, cuáles son sus sustancias. Y ahí yo enmarco esto en un tema mucho más grande. Acá ha habido muy pocas discusiones de fondo ideológicas por parte de los dirigentes políticos. Una que no tuvo la relevancia que debía haber tenido fue el tema de la compra de tierras por colonización, que terminó en una discusión menor sobre los votos, sobre la calidad del presidente y no sobre dos teorías, cada una legítima, pero que son opuestas, si se considera que la tierra para el agro es un bien de mercado y se debe regir por la regla del mercado, o es un bien nacional o social, que no es lo mismo, y que tiene que ver una política de Estado. Lo que estamos viendo es que casi todas las discusiones terminan siendo en función de hechos que afectan a personas sobre temas que no cambia la política ni para bien ni para mal, y que nos parece importante ver que estamos en un momento que hay un nivel de, por ejemplo, el 33% de los uruguayos en la encuesta nuestra, creo que la última, cerrada ahora en octubre, principios de octubre, nos da que el 33% de los uruguayos está entre desinteresados en la política o descreídos de la política. Incluso diría, de cada 3, 2 están descreídos y 1 desinteresado. Entonces, estas cosas son los que llevan a los políticos a estar en las cosas entre ellos peleándose. Y nos parece que es un tema importante, porque hay otro tema que es el siguiente. ¿Cómo está actuando? ¿Quién está actuando mejor, si el gobierno o la oposición? Resulta que casi el 60% de los uruguayos considera que ninguno de los dos está actuando bien. Pero además hay una cosa muy importante: más de la tercera parte de los votantes del Frente Amplio no consideran que esté actuando bien el gobierno. Pero el 70% de los que votaron la coalición republicana dicen que está actuando mal la oposición, ¿no? Es decir, esta política que está siguiendo no conforma ni a unos ni a otros. Yo creo que esto es lo que tendrían que atender, que más bien yo veo que las dirigencias políticas, más en la oposición todavía, seguían por los entornos que tienen muy fanatizados. Generalmente la oposición, cuando pierde el gobierno, le pasó al frente también, ¿no? Hay un poco de bronca, eso es natural, no es ninguna patología. Y entonces recogen mucho esa bronca y la expresan sin ver si el grueso de sus propios votantes, no estamos hablando de los que votaron al otro lado, si sus propios votantes quieren eso, claro, o quieren que se hable de temas que tienen que ver con su vida, ¿no? Les preocupa más, por ejemplo, el tema 1, seguridad. Pero no, si ayer hubo un delito menos que el día anterior, no. Lo que quieren es qué diablo va a pasar en términos gruesos con esto, cómo va a ser mi vida, la vida de mis hijos, ¿no? Y eso me parece que es lo que está quedando fuera de discusión. Por ejemplo, se resuelve el tema Danza de la forma que sea. ¿Eso quiere decir que hay un cambio radical, para bien o para mal, en la atención a salud pública a los que están ACE? No cambia nada, ¿no? Y a la gente lo que importa es cómo va a tener la atención de la salud.
Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado cuando el sistema político se encierra en sí mismo. Yo, que tengo algún añito que otro, algunas cosas las comparo con lo que uno viví. Yo era muy joven y con ojos muy frescos veía el deterioro del sistema político en los años 60. Ah, sí, hay líneas de, bueno, es distinto, de unión del uno con lo otro. Bueno, hay muchas cosas distintas. En aquel momento estamos en medio de la Guerra Fría que atravesaba la política uruguaya y de toda América Latina, no era una cosa ajena. Ahora se dice que estamos en una nueva Guerra Fría, pero bueno, está muy lejos nuestro por ahora. En cambio, eso atravesaba la política uruguaya y además había respuestas activas, mejor dicho, expectativas activas que pasaban todas por formas violentas, es decir, o esto se termina con un golpe de Estado, tienen que venir los militares, o acá hay que hacer una revolución y sacar los fierros a la calle, ¿no? Estamos muy lejos de eso. Lo que sí es común es que lo que empezó es la gente descreyendo de la política y los políticos. Entonces hay que tener cuidado. Incluso hay una anécdota que yo ya he publicado y la republico, que como yo tenía mucho contacto con las dirigencias políticas, primero por mi padre que era senador, y por otro lado después, ya cuando tuve un poquito, algún año más, y cumplí los 18, ya entré de cronista parlamentario, y entonces le decía a los dirigentes políticos lo que uno oía en el ómnibus, en un taxi, en la calle, y no te preocupes, chiquilín, la gente vota igual. Sí, el tema es que el voto era el mismo. Lo que no mide una elección, si ese voto es con feroz entusiasmo y convicción, pues bueno, ya que tengo que votar, voto que es lo menos malo que hay. Bueno, cuidado con estas cosas. No es grave la situación de Uruguay para nada. El mundo occidental está en una situación complicada en estos temas, pero más vale prevenir. El sistema político tendría que entender que 4 años más así puede provocar consecuencias negativas para la propia institucionalidad, democracia, ¿no? Llegamos a estos conceptos cuando estábamos hablando de un hecho político circunstancial, las discusiones que se dan en torno a ACE, y que están asociadas a un gobierno que no llega todavía a sus primeros 9 meses de gestión. Es decir, de su primera respuesta o de su primera reflexión se desprende que le llama la atención tanta polarización y discusión de estos temas en menos de un año de mandato. Bueno, evidentemente la oposición y particularmente el Partido Nacional eligió una línea de alta confrontación, ¿no? El tema es que puede ser muy correcto si esa confrontación tiene que ver con lo que responde a sus votantes. No estamos hablando al grueso del país y que, bueno, por algo no los votaron otros. Pero el grueso de los votantes, que a nivel de coalición republicana se acerca a la mitad del país, los partidos sumados dio 47,5%, el Álvaro Delgado recogió el 46%, bueno, casi medio país. Bueno, ese medio país quiere esto. O, por ejemplo, que la oposición al frente tuviera que ver con considerar que el presupuesto, que las leyes que impulsa o las que no impulsa, no solucionan problemas del país. ¿Y cuáles son los problemas? Es decir, notoriamente la gente está demandando a la oposición y al oficialismo otro tipo de encare de los temas. La gente lo que quiere es ver no solo qué soluciones tiene hoy, qué futuro tiene para sí, para sus hijos, y me parece que se está poniendo grandes titulares en temas que son accesorios. Sobre todo la pregunta que yo hago, bueno, cargo o el anterior o el otro, ¿significa que cambia en Uruguay la política que tiene con este tema con otro o no? Bueno, el tema para la gente es ese otro, cambia o no cambia la política. Otra cosa cuando se hace caer a un jerarca, un ministro, lo que sea, porque su política ha fracasado y se considera que tiene que venir alguien que dé un vuelco de timón. Pero eso es otra cosa. Acá nadie está hablando de si está bien o mal la gestión de ACE o de otras cosas, o de colonización, sino se está hablando de cosas de tipo personal que no hacen a la gestión. De constitucionalidad o legalidad de que una persona esté al frente de un cargo. Bueno, de hecho, la ministra dará explicaciones, pero no es ella la cuestionada directamente. Bueno, no, pero en la medida que ACE es un servicio descentralizado, tiene un estatuto
donde incluso está entre lo desconcentrado y descentralizado, aunque jurídicamente es descentralizado, tiene incidencia la ministra, además. Ahora, el tema es el siguiente, el presidente de ACE o el directorio de ACE fue nombrado con el voto unánime del Senado. Eso me parece que se están salteando, ¿no? Claro, la venia se otorgó. La venia fue otorgada por todos, que eso fue producto de un acuerdo, porque todos votaban la venia, todos de acuerdo, pero no es que... Ahora, la oposición ahí ha dicho que el currículum vitae de Danza que se le aportó al Parlamento cuando se puso a discusión su venia y a consideración y a votación, no tenía toda la información que luego fue apareciendo. Bueno, no conozco eso. También diría lo siguiente, y lo digo también por episodio de otras legislaturas, en este país, cuando se nombra, es muy raro que se nombre el tan desconocido que uno no pueda levantar el teléfono y decir, che, fulano, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? Digo, nos conocemos todos. No es una veña que se haga en Alemania, en Estados Unidos, no diré en la India, ¿no? Con 1.500 millones de personas. Es acá nomás cerca y somos pocas personas. Somos demasiados pocos para que el tema, mire lo oculto, que digo, si yo pareció algo muy oculto, es que tenía que ser una cosa tremendamente delictiva, no que estaba en una institución donde entran miles de personas y nadie la vio, por favor. En este clima político que usted describe en estos primeros minutos de la entrevista, ¿qué importancia le da a la otra gran discusión de estos días, la vinculada al inicio del proceso de rescisión contractual entre el Estado y el astillero Cardama, acompañada por una serie de acciones, algunas administrativas, otras de denuncia ya en el ámbito penal ante la Fiscalía General de la Nación, y que dicho sea de paso va a desencadenar la que será la cuarta interpelación de este periodo, cuando la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, en fecha a definir, comparezca ante el Parlamento? Bueno, yo creo que hay que diferenciar varias cosas. Primero, hay muchísimas cosas que uno no puede opinar. Yo no sé nada ni de lanchas patrulleras oceánicas, ni de contratos, ¿no? Entonces, eso llaman especialistas. Lo que es claro que hay dos denuncias, una en Uruguay y otra en España, de tipo penal, ¿no? En el caso uruguayo es la que activa el Poder Ejecutivo, en el caso español un notario, como dicen en España, así un escribano, que denuncia que le habrían falsificado su firma, su signo de notarial en un documento. Ese es un tema, pero ese es un tema que no da para que se opine políticamente ni se vote en una interpelación. Eso lo dirime la justicia. Bueno, lo otro, claramente acá hay muchas cosas desprolijas y lo que tiene que terminar de aclararse todo, es decir, cuáles son los informes jurídicos, cuál es la validez del contrato, cuál es el avance de la obra, cuánto se controló o no controló. La oposición denuncia omisiones de este gobierno en el control de los barcos. Este gobierno denuncia acciones también de falta de controles o precisiones del gobierno anterior. Bueno, ahí requiere un estudio muy minucioso. Lo que sí creo que del ángulo del gobierno no fue bueno que primero las señales fueron muy confusas, es decir, hacia dónde iba, porque aparecía que rescindía pero que no rescindía, pero además que aparezca el ministro de Economía en una línea muy distinta a lo que manifiesta la presidencia o la Secretaría de Presidencia. Yo creo que eso son cosas que el gobierno tiene que cuidar. No es la primera vez que aparece alguna asintonía, pero no con esta magnitud, ¿no? Que afecta incluso la fortaleza con que el gobierno se posiciona en el tema, ¿no? Y el hecho de que el gobierno haya dado el puntapié inicial de esta discusión en una conferencia de prensa hecha en la Torre Ejecutiva con el presidente de la República, Yamandu Orsi, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, ¿no? A ese gesto en términos políticos, o a esa decisión política, ¿usted qué importancia le da? Bueno, cuando se da ese marco escénico, llamémoslo así, es porque se le pretende dar el nivel del tema, ¿no? Si aparece el presidente de la República, el secretario de la Presidencia, que ya desde el gobierno anterior ha cambiado su rol, ya no es el secretario de la Presidencia, una especie de jefe de gabinete, y el prosecretario, que es un jurista y penalista, además de prosecretario de la Presidencia, quiere decir que se está enmarcando como un gran tema
para el gobierno, ¿no? Por lo tanto, no es un tema accesorio ni menor. Ahora, esa no es una decisión que se tome al azar. Eso evidentemente, uno piensa, fue pensado y se decidió, vamos a comunicarlo así por algún motivo. Supongo que se quiso dar a este hecho una fuerte trascendencia, considerando que era un tema grave. El gobierno considera, da la señal que transmite, es que este es un tema grave que afecta al Estado y que tiene que ver con un tema muy importante de defensa nacional, ¿no? No nos olvidemos que este es un país, una vez alguien decía hace muchos años, no se explica, así como para el Reino Unido, Gran Bretaña, siempre fue más importante la Marina, la Armada, que el Ejército, no se explica que Uruguay, que la superficie de mar que tiene es casi la misma que de tierra, no tenga una marina tanto más potente que el ejército, ¿no? Es decir, son como 150.000 kilómetros cuadrados de mar, sin contar además lo que tiene que ofrecer seguridad de aguas internacionales, porque no se olvide que las aguas de Uruguay en el Atlántico, en materia de seguridad, limitan con Sudáfrica. Es la mitad del océano. Bueno, todo eso, todo el problema son dos lanchas. Se ve que hay una indefensión que no es, porque muchos creen que ya, ¿quién nos va a invadir? No. Acá hay temas desde contrabando, drogas, riqueza pesquera. No es solamente el tema de que se defienden para que vengan a repeler acorazados que vienen a invadir el Uruguay. No. La defensa es otra cosa, se está hablando de otro tipo de invasión del territorio que tiene que ver con lo económico y drogas, no solo económico, ¿no? Y esa apuesta política de la que yo le hablaba, ¿no? Que el gobierno haya encarado este tema como lo encaró a partir del día en el que se dio esa conferencia. ¿Cómo impacta en ese clima político que usted describió al comienzo de la entrevista? Bueno, obviamente impacta en exacerbar la confrontación. Pero el tema es por eso yo sigo poniendo el tema colonización. Yo creo que el tema colonización, el propio oficialismo se equivoca en el Senado, porque pone temas laterales cuando tenía un tema central a discutir, que era cuál es la concepción ideológica que está detrás de la política de colonización. Que las dos son legítimas, pero es precisamente porque son dos visiones distintas de sociedad y que tiene que ver con el papel del agro, de la tierra, para su explotación. Esa discusión debió haberse planteado en esos términos, no en todas las minucias, e incluso algunas totalmente ajenas a la interpelación, ¿no? Entonces, el tema es si esto se va a plantear como un tema de fondo, como un tema de seriedad en el manejo de la defensa nacional, de la defensa del territorio en el sentido de ámbito de soberanía marítimo, o va a ser, no, porque escondió un expediente, para empezar la gente, cuando entra en eso, apaga las orejas. Ese debate que dura horas, no lo escucha nadie. En una de las interpelaciones yo entro al streaming del Palacio Legislativo. La transmisión oficial. La transmisión oficial, y si descuento la cifra que uno conoce de streaming que se conecta dentro del Palacio, de los 2,5 millones de uruguayos adultos, no llegamos a 100 los que estamos siguiendo un rato el debate, porque yo además no lo seguí todo, ¿no? Entonces, también hay que tener un poco en cuenta eso. Nadie sigue 20 horas de sesión. Bueno, pero están después los recortes que aparecen en los medios de comunicación, lo que dan los informativos, en fin, algo repercute, una partecita menor. Bueno, pero también se puede hacer todo eso en 20 minutos y no en 20 horas. Bueno, ¿no? Ahí capaz que hay hasta que replantearse, o habría que replantearse, si lo interpreto bien, las formas de funcionamiento del reglamento, del Parlamento, quiero decir. Bueno, pero yo digo una cosa, no sé si alguien sigue, porque lo más que llega, porque tiene canales abiertos, semiabiertos, la televisión española. Sesiones cruciales del Parlamento español, que cuando son larguísimas, estamos hablando de 4 horas. ¿No? Y está hablando que depende de la suerte del gobierno. Algunas son 2 horas. Ahora, no habla todo el Parlamento, hablan los voceros de cada partido.
¿Le parece más razonable ese sistema? Y sí, es lógico, porque ¿qué sentido tiene que un mismo discurso se repita 20 veces? No, está muy lindo cada uno oírse a sí mismo, pero este es el funcionamiento de los parlamentos en el mundo político plural, es economizar tiempo. Y muchas de las cosas presentarlas por escrito, presentar documentos, que queden los documentos. ¿No? Uno no puede estar horas y horas y horas exponiendo algo que es mucho mejor que esté todo escrito, ¿no? Para el que quiere leer esos detalles técnicos, ¿no? El funcionamiento del Parlamento también hace a la credibilidad del Parlamento, a la cercanía del Parlamento con la gente, o de la gente con el Parlamento. Por lo pronto lo que sabemos es que dentro de pocos días tendremos una interpelación en el Senado muy particular, porque será interpelada una ministra de Defensa Nacional. Es una doble interpelación. Claro, por no su antecesor, porque en el medio estuvo Armando Castaing-Debat como ministro de Defensa Nacional en el gobierno anterior, pero sí por quien estuvo antes de Castaing-Debat, que fue quien lideró la mayor parte del proceso, del tiempo y del proceso que terminó con la decisión de comprar las 2 lanchas patrulleras a Cardama, que es el senador del Partido Nacional, Javier García, que va a interpelar a Lasso, que a su vez me imagino que cuestionará lo que García decidió. Sí, no, va a ser, pues, una doble interpelación, porque de alguna manera lo que se va a discutir es lo que ha hecho este ministerio, o este gobierno, pero centrado en el ministerio, y el gobierno anterior centrado en el otro ministerio que va a estar sentado como senador. Entonces, bueno, es una confrontación. El tema es, acá se va a confrontar lo grande, que sí, puede haber aspectos menores en el sentido que hacen no a la legalidad desde el punto de vista técnico, si la hoja estaba bien foliada, sino al concepto. Esto fue transparente, no fue transparente, cómo se usaron los dineros, cuál es la calidad de lo que se está construyendo, se va a terminar, no se va a terminar. Es decir, el tema si se aclara el fondo del asunto, ¿no? Y en paralelo con esto, ¿cómo observó ese cruce de presidente y expresidente que se dio poco después del anuncio del gobierno de ir por el inicio de la rescisión contractual y la presentación de las denuncias? Recordemos que el expresidente Luis Lacalle Pou salió a decir que Orsi fue arrastrado a una operación política, y Orsi al otro día respondió: también puedo pensar que a Lacalle lo arrastró un amor no correspondido. Sí, yo creo que no le hace bien al país ese debate, que Orsi por primera vez sale del tono habitual de él, que es no entrar en juegos chicos personales. Creo que eso no le hizo bien. Y Lacalle Pou ha elegido una estrategia muy refinada y riesgosa, que es salir de escena. Pero el problema es que cuando se sale de escena, yo digo que en este país veo 2 grandes personajes que fueron maestros en eso, que fueron Pacheco Areco y Tabaré Vázquez, que es saber salir de escena, y en el momento que entra en el momento y diciendo lo que conmueve, ¿no? Vázquez lo jugó magistralmente, lo de Pacheco fue mucho más viejo, pero también mantuvo su figura sobre la base de largos silencios, y cuando aparecía creaba un hecho. Y Tabaré Vázquez incluso lo resumía en una frase, cuando decía que las personas son prisioneras de sus palabras y dueñas de su silencio, ¿no? Bueno, Lacalle Pou eligió esta estrategia, el punto de vista que no va de presidente del Partido Nacional, renunció al Senado, y hasta ahora las entradas que ha tenido es una, decir, la primera de todo, volvemos en el 29. Bueno, no parece que lo que crea impacto es que el presidente diga que ya está pensando en volver, cuando todavía hay 4 años, en ese momento, había 4 años y medio de gobierno. Ahí alude al discurso que dio en la Convención Nacional del Partido Nacional. En la Convención del Partido Nacional. Presidente del directorio. Exacto. Y después ha sido por hechos polémicos del gobierno, como ha sido el tema de proyecto, Neptuno Arasatí, como se le quiera llamar, el de la toma de agua ahí en el Río de la Plata, y básicamente, hubo alguna otra salida, pero como grandes temas. Y bueno, como proyección de liderazgo, que el tema es salir polémico, duro, ríspido en este tipo de temas, no sé si es una estrategia bien pensada, ¿no? Ahora, da la impresión de que
en el Partido Nacional en líneas generales gusta que la calle Pou aparezca y confronte. En las dirigencias, sí, y en los sectores más activos, porque si no estaría reflejado en la encuesta que la mayoría, la gran mayoría de los votantes del Partido Nacional están felices como actúa, y sin embargo la mayoría está decepcionada. Entonces ahí hay una sintonía, como también estoy viendo la autocrítica que está haciendo el Partido Nacional, y realmente no veo nada que sea... Aclaro, todavía no he visto desde la elección de 1958, que perdió el Partido Colorado por primera vez en un siglo, hasta hoy no he visto nunca a nadie que pierda que haga una autocrítica realmente a fondo, ¿no? A veces uno empieza a ver que empiezan a hacer cambios y dice, este le está cayendo la ficha, pero hay una resistencia generalmente la tendencia que fue un hecho fortuito, hay algún culpable por ahí, y la culpa está afuera y no adentro, es lo común. Por eso digo, desde el año 1958 a la fecha. ¿Y en el Partido Nacional lo está viendo ahora eso, más o menos? Sí, también lo estoy viendo, sí, porque, por lo menos, quiero aclarar, yo adhiero a la teoría, es una de ellas, hay otras, que lo que define en esencia una elección, no estoy hablando de los últimos votos, es el gobierno. La gente vota a favor o en contra de la continuidad de un gobierno. El Frente Amplio no perdió porque fue buena o mala la campaña electoral de Daniel Martínez, como pongo el ejemplo más grueso. Se puede discutir si fue buena, mala o regular la campaña electoral de Stirling, pero ¿alguien cree que el Partido Colorado o los partidos tradicionales pierden por primera vez en un siglo y 3/4 el poder porque anduvo mal la campaña electoral? Acababa de ocurrir la crisis del 2002, venía un deterioro, ¿no? Bueno, el Frente pierde porque el último gobierno marcó una caída muy grande de expectativas, eso es una realidad. Y bueno, y acá hubo... ¿Por qué gana Orsi cuando el Frente pierde en octubre con la coalición republicana? Es más allá que hay un pequeño swing, cambio de votos de la coalición republicana a Orsi entre octubre y noviembre, pero ocurrió siempre, desde que existe este sistema, esos cambios, más aún este fue el menor de todos, es que todos los que no habían votado a ni un lado ni el otro, Unidad Popular, el PERI, Identidad Soberana, los que votaron solo sí, el sí de la reforma soberana, todos esos, si se quiere del 6%, el 5%, terminó votando el cambio. Quizás no es que le querían a Orsi, no querían que continuara lo que estaba. Y no he visto reflexión del Partido Nacional sobre esto. Es todo sobre temas más episódicos de campaña electoral, ¿no? O algunas cosas como, bueno, el recambio biológico, porque resulta que el recambio biológico, es decir, que se mueren más blancos y colorados y los jóvenes votan más al frente, es un fenómeno que hoy no tiene la importancia que tuvo hasta 2004. Es decir, no, por lo tanto... Si ese fuera un tema central no hubiera ganado en el 2019, ¿no? Entonces me parece que no están enfocando el tema. El Frente Amplio tampoco, que no hubo coincidencia con las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales, las dirigencias estaban del mismo lado que el Frente, no era esa la sintonía, qué errores de campaña, el gobierno no se analizó a partir del 2020, ¿no? Entonces, soy un poco escéptico de que los partidos hagan un análisis a fondo de por qué perdieron. Ahora, ¿es viable una autocrítica más profunda, como la que usted dice no se está dando en el Partido Nacional, cuando eso puede llevar a establecer visiones críticas con respecto a aspectos de un gobierno encabezado por alguien, la calle Pou, que a todas luces parece ser la gran carta en términos de precandidatura y candidatura para 2029? Bueno, yo diría que la autocrítica, que no fue hecha como tal, sino como crítica, auto cuando uno mismo la hace, pero sí del partido, podríamos decir la que hace el Partido Nacional cuando pierde después de 8 años. En aquel momento los periodos eran cuatrienales. Ahí se fue al año 60 y... al 66. 6. Las elecciones fueron en 1966. 66. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo le llamaría autocrítica? Bueno, la mayoría que tenía el Partido Nacional estaba conducida por el doctor Martín Echegoyen. Y ahí se produce un cambio dentro del partido donde aparece Wilson Ferreira Aldunate. Es decir, el recambio estuvo en que recambia
el liderazgo y la fracción mayoritaria del partido. Generalmente los cambios, cuando se producen, son de esa manera, ¿no? El tema es que, claro, ahora no aparece una contracara a la calle Pou potente. No, yo diría que, primero, he dicho una cosa que es la siguiente. Si hablamos del Estado moderno, olvidémonos de las guerras civiles, ¿no? De 1904 a hoy, el Partido Nacional nunca tuvo un líder con el apoyo interno de la calle Pou. Ni Wilson, ni Herrera. Herrera llegó a tener la dominancia de 2/3 de lo blanco, quizás un poco más. Wilson llegó a tener el 80%, pero no más. Bueno, no es poco, el 80% no, pero la calle Pou llegó a tener el 99%. Entonces, además, por edad, por trayectoria, no aparece un líder que tenga competencia ni controvertido. Entonces, sí, va camino. Ahora, también la autocrítica no es agarrar un cilicio y empezar a golpearse la espalda, me culpa, sino nos dimos cuenta que tal cosa debíamos ajustarla, vamos por esto y manejarlo del ángulo propositivo, ¿no? La idea que se gana destruyendo al otro rara vez da resultado. ¿Y usted entiende que en el Partido Nacional hay gente que hoy está más en esa línea? Bueno, habría que ver, todavía la discusión en el Partido Nacional le falta que aflore mucho más, ¿no? Llegamos o abrimos la puerta que nos trajo hasta este momento de la entrevista hablando del Partido Nacional y de la calle Pou, porque habíamos abordado, yo le había preguntado por el intercambio, la discusión que hubo entre Orsi y la calle Pou. Y usted había mencionado que, bueno, que fue la primera vez, por lo menos muy notoria, que usted identifica en la que Orsi dejó de lado su habitual estilo, que no es precisamente confrontativo, para ir hacia una cosa mucho más directa. Me interesa que hablemos de eso, de cómo Orsi se maneja públicamente. Aporto simplemente un comentario. No es un presidente, me parece a mí, que hable poco. Otra vez, yendo a los informativos de televisión, uno lo ve varias veces por semana opinando de los temas más diversos. Y esa es una decisión personal. Él podría decir, hoy no doy declaraciones, y con mucha frecuencia las da. ¿Cómo las da? ¿Qué político ve usted ahí? Bueno, el tema es el siguiente. Una cosa es lo que puede ser la línea conceptual. Ese es un tema. Hacia dónde va o no va el gobierno, que puede haber unas cuantas incógnitas incluso. Ya se ha visto que a veces no se sabe si cuando habla un ministro es el gobierno que está opinando o el ministro, lo cual puede ser bueno o malo, todo depende de cómo sea el ministro. Lo claro es que Orsi tiene una decisión de ser un individuo que está por la no confrontación, ¿no? Que está por encima de la política menor, llamémosle. Y bueno, eso le da una fortaleza. También puede darle una debilidad que diga, no, pero no aparece, no se juega, esas cosas que tiene la gente. A veces, cuando dice, no, este es demasiado duro, pero no se juega, bueno, elija, ¿no? No se puede pedir toda la vez. Pero bueno, es una línea, y en la medida que eso es parte de una fortaleza, yo diría hasta de su propia estructura, personalidad, es bueno que no se salga de eso, ¿no? Y de alguna manera la presidencia en la otra línea más confrontacional aparece Alejandro Pacha Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, es bueno ese juego de roles. Ahora, eso tiene que ver con el tono, si se quiere. ¿Qué pasa con la calidad de las respuestas de un presidente que, como yo le decía recién, aparece seguido ante los medios de comunicación? ¿Por qué lo pregunto? Porque a veces por izquierda, esto es desde el propio Frente Amplio o algunos sectores, y muchas veces desde la oposición, me parece que eso se ha ido intensificando en las últimas semanas, se cuestiona la calidad de la respuesta del presidente, la profundidad o el conocimiento que demuestra cuando habla del tema X o del tema Y. ¿Cómo lo ve en ese rubro a Orsi? Bueno, el tema es a ver, yo primero quiero ser muy claro cuando se habla de las críticas desde la izquierda. Uno ve gente, incluso algunos se han reunido ahora, están con posiciones críticas, también en redes sociales. Sin embargo, estoy viendo que cuando uno ve la temática de discrepancia, casi todo está centrado, o por lo menos de manera dominante, en el tema de la posición sobre Palestina, no sobre los temas del país. Ahí hay poco. ¿Y sobre la política económica? No hay mucho. Uno mira, no hay mucho sobre la política económica.
Pero además, desde el punto de vista institucional, que es los órganos del frente, es decir, el plenario, la mesa política, las bancadas, no se ve que se expresen posiciones críticas. Entonces, en ese sentido, uno ve un respaldo a la acción de gobierno muy sólida. Digo, más aún, lo lógico normalmente es que el nivel de críticas de todo partido que está en el gobierno sea mayor, porque todo gobierno va a tener áreas en que generar decepciones. Eso es una ley natural. Esta otra cosa, porque la gente a veces pone expectativas mayores a las reales, o incluso cree que un gobierno va a hacer cosas que nunca dijo nadie que iba a hacer. Eso es normal. Pero yo diría, el nivel a nivel temático de decepción con el gobierno, desilusión, aparece en sectores militantes, esencialmente en el tema palestino, no aparece. En tema económico aparece muy menor. Entonces, yo creo que ahí hay una fortaleza. No estoy diciendo que me parezca bien ni mal eso, ni que haya esta actitud, ni la línea económica está siguiendo, no. Lo que estoy diciendo es una comprobación de realidad. Como también un tema que es muy importante, que el Frente no tiene bien resuelto la relación gobierno con fuerza política, gobierno con partido. Yo diría, ahora lo tiene resuelto, aclaremos. No lo tiene teóricamente resuelto. ¿Y cómo lo resolvió? Bueno, por vía de los hechos. Primero, aclaremos qué quiere decir este tema. Yo insisto, hay tres grandes modelos teóricos que empezaron a diseñarse hace un siglo y medio en el mundo, alguien empezó en Europa, que es el modelo, el partido o la fuerza política manda al gobierno. Fue el origen de los partidos marxistas en el siglo XIX, el último tercio del siglo XIX, y por otro lado, cuando comienzan los partidos socialcristianos, que en verdad son socialcatólicos, porque surgen por la encíclica Rerum Novarum de León XIII, el modelo básico del Partido Socialcristiano belga surge con el mismo principio: el que manda es la fuerza política. Tanto es así que el partido hoy, a nivel occidental, de países plurales, pluripartidarios, que más aplica a rajatabla este concepto, el Partido Nacionalista Vasco. El partido manda al gobierno vasco. El presidente del partido es considerado una figura que está por encima del presidente del gobierno vasco, el Lehendakari de Euskadi, como se dice. Bien, ese es un modelo. El Frente empezó con ese modelo, que era el modelo de los partidos de izquierda de Uruguay y del vallismo. Es verdad que los partidos de izquierda tenían ese modelo sin tener gobierno. El que sí tenía ese modelo, tenía el gobierno, el vallismo, porque don Pepe Valle lo aplicaba, ¿no? El partido mandaba. Hay otro modelo que es el que vemos, ya que hablamos de España, el Partido Socialista Obrero Español, que es muy común en Europa, que se superponen, ya que estamos hablando de España, usemos un término español, se solapan, como dicen ellos, gobierno y partido. ¿Quién es el presidente del gobierno de España? Pedro Sánchez. ¿Quién es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español? Pedro Sánchez. ¿Cuántos miembros de la dirección están en ministerios? Bueno, la mayor parte de los ministros del PSOE están en la dirección del PSOE. Entonces, no se discute quién manda a quién, pues son los mismos. Y el tercer modelo es: el gobierno es una cosa y el partido o fuerza política es otra. Esto el Frente nunca lo había definido de esta manera, porque también están las praxis políticas. El primer gobierno de Tabaré Vázquez, en los 3 primeros años, los líderes políticos de todo el Frente estaban todos en el Consejo de Ministros con Tabaré. El segundo, bueno, Mujica era un poco el referente medio Frente, un poquito más, y Danilo del resto, y estaban los dos ahí. Entonces, el tema aparece más ahora, en la medida, sobre todo, que desaparecieron esas figuras que estaban por encima de la totalidad del Frente. Ahora, para entender, el modelo que usted identifica es el tercero de los tres que numeró. El tercero, que el gobierno, no, dicho textualmente por Orsi y por Fernando Pereira, presidente de la República y presidente del Frente. El gobierno es una cosa y la fuerza política es otra. Esto quedó consagrado y, como se dice jurídicamente, pacífica aceptación. Pacífica aceptación, un término jurídico que tiene de 3 siglos a más de 2000 años, que quiere decir cuando una praxis o una norma no está siendo cuestionada ni controvertida, ni que se discute cambiarla, ¿no? Bueno, entonces
Este es un modelo que se puede considerar que está bien o mal, todos los modelos tienen fundamento, pero se aplicó, todo el mundo lo acepta y va a ir el carril por ahí. Es decir, lo que tenemos que ver esencialmente qué se discute a nivel del gobierno, entendido como por ejecutivo y en todo caso como bancadas parlamentarias. Y ahí uno ve mucho monolitismo, realmente estamos viendo el presupuesto que tiene muchos aspectos controversiales y sin embargo vemos que los que no son del oficialismo más puro de todo, llamemos el gran espacio que construyó la 609 con Fuerza Renovadora, etcétera, sino que están más hacia la 1001, hacia la 90, están saliendo todos a hablar en la defensa del presupuesto, o de los avances que significa, que bueno, son todos los que se quisieran, pero son los posibles. Es decir, uno no ve fisura diciendo que hay un segmento del frente, por pequeño que sea, estoy hablando desde el punto de vista de lo institucional, que salga diciendo, no, este presupuesto es una barbaridad, lo votaremos a regañadientes. No ocurre eso. Entonces, desde ese punto de vista yo veo una solidez estructural. Ahora, bueno, a uno le puede gustar o no lo que hace el gobierno, eso es otro tema. Pero desde el punto de vista estructural hay una gran solidez. ¿Y cómo interpreta los números que aportó la última encuesta nacional Factum, que se presentó el 22 de octubre, sobre la aprobación del presidente Orsi? Un nivel de aprobación de 39%, de desaprobación de 33% y un 28% que dice no apruebo ni desapruebo. Bueno, yo creo que tiene que ver con varias cosas. La primera es que la propia forma de ser de Orsi, de no confrontacional, de ser no confrontacional, da mucho lugar a que diga, bueno, ¿no? Lo otro que sí, bueno, esto está enmarcado en esto que estoy hablando, una desilusión y decepción mayoritaria con el sistema político. Votante del frente con el frente, votante de la oposición con la oposición. Por lo tanto, eso se va a reflejar en todos los indicadores. Y lo tercero, sí, lo que estamos viendo es un levísimo deterioro de la aprobación del presidente y aprobación de la desaprobación. Las mediciones nuestras son bimestrales, en los sucesivos bimestres, ¿no? Que bueno, ahí después conviene explorar en cuáles son las áreas que provoque esta leve caída de la aprobación, que aunque no sea tan grande la diferencia, sigue siendo positiva, ¿no? En nuestra visión, digo. Claro. Hay otras. Hay quienes, me parece que desde la oposición han tratado de instalar la idea de que esa porción del medio, que quizás sea mayor que la que había a esta misma altura en otros gobiernos cuando se preguntaba por la aprobación o desaprobación del presidente de la República de turno, puede tener que ver con que este gobierno, desde ese relato o discurso, no ha desarrollado de momento grandes acciones o no ha hecho grandes anuncios de políticas públicas, de reformas ambiciosas. ¿Usted comparte esa visión? Bueno, pues, no puedo afirmarlo, pero no es una hipótesis descabellada. Una de ellas puede ser eso también, que no ha habido grandes líneas de anuncios diciendo qué se va a hacer. Ahora, yo creo una cosa que me parece muy importante, y es esto. Hay que tener cuidado con el juicio de los gobiernos día a día o mes a mes, porque hay que mirar las cosas de manera estratégica. Yo recuerdo cuando comenzó el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, había una desconformidad tremenda, y sobre todo con las medidas económicas. Bueno, el gobierno estaba muy convencido que estaba por el buen camino, y hay una frase muy inteligente de Ignacio Posadas, ya siendo ministro de Economía, ya había pasado un poquito tiempo, que dice: estén tranquilos, los tiempos económicos van a coincidir con los tiempos políticos. Dice, bueno, esperemos a que llegue el último año. Y efectivamente algo le sirvió, pues el Partido Nacional casi empate la elección, le perdió por poquito, cayó, pero le empató por poquito, ¿verdad? Que también fue porque gran parte de la desilusión fue el crecimiento del Frente Amplio en una elección que ganaba el que tenía más votos, no el que tenía la mayoría absoluta. Entonces una elección de 3, el tercio mayor ganaba y el Partido Nacional empató. Ahora, lo que hay que esperar es qué pasa en estos 4 años que tenemos por delante. Yo creo que al gobierno se le va a juzgar por los logros, dejando de lado mucho estas anécdotas. Hay una idea que el Frente Amplio iba sobre todo
a provocar cambios muy fuertes o resultados fuertes en materia de pobreza y particularmente de pobreza infantil, lo cual tiene que ver con elementos estructurales, que tiene que ver, bueno, qué logra en materia de vivienda, pero no tanto la vivienda promovida de grandes construcciones, sino la vivienda para esa gente que está viviendo en pobreza. Después, bueno, otros temas más de larga, más difícil obtención de resultados inmediatos, como por ejemplo la educación. Bueno, ¿qué pasa con el sistema de salud? Yo creo que el juicio, el balance de un gobierno es más cuando transcurre el periodo y ver qué cosas realizó. La gente va a votar en base a eso. Porque también hay que tener cuidado con las aprobaciones y desaprobaciones, que es una cosa que nosotros en particular somos un poco escépticos, porque fíjese que cuando llega la elección pasada, la calle Pou está en un nivel de aprobación que más o menos andaba en el 50%. Y los votos que obtienen, las listas, las hojas de votación, las listas, con la foto y banda presidencial de la calle Pou fue el 26%. Es decir, casi la mitad de los que lo aprobaban. Entonces, cuidado en desandar, en que hay que desagregar esos datos, desandarlo, porque la aprobación, yo recuerdo, hacía poco que habíamos empezado, que el primer gobierno de Mariano Banana en la Intendencia tuvo una serie de disconformidad en una serie de áreas. Entonces uno veía que andaba mal en tránsito, en transporte, en el estado de las calles, el estado de las veredas, la limpieza, la recolección de la basura, y el intendente 80% muy bien. Bueno, entonces cuidado que no se estaba jugando la gestión, se estaba jugando Arana. Bueno, después cambió un poco también la gestión, ¿no? Por algo fue reelegido y tuvo otro periodo y el frente siguió de largo hasta ahora además. Pero cuidado con darle tanta importancia a un indicador que es uno. Pues también el gobierno de la calle Pou, es verdad que tenía ese indicador, pero resulta que prácticamente duplicaba la desaprobación a la aprobación. Era 2-1 en contra cuando se hablaba de seguridad, se hablaba de pobreza, se hablaba del ingreso de los hogares, el salario. Entonces, bueno, veamos que una cosa es la simpatía que puede generar y otra cosa el balance que hace la gente. Y yo creo que lo que importa, además, los gobiernos no deben, esto es una regla general, no deben preocuparse mucho si están convencidos de lo que están haciendo está bien y realmente saben lo que están haciendo, de que les vaya mal, porque hay una curva en que los gobiernos empiezan, vamos a decir, en 50 y terminan en 50, por ejemplo, pero invariablemente van a estar muy por debajo de 50 en la mitad. Es muy raro que estén por arriba, estarán en 20, 25. Bueno, esa curva descendente, cóncava, la tiene que tener todo gobierno. Entonces, no es un tema para preocuparse. Sí se considera que la línea política, que el rumbo, que las medidas que se tiene van a tener resultados, ¿no? Pero lo que importa al final son los resultados, no las anécdotas del medio. El picoteo del medio no es lo esencial, ni en el balance de gobierno en temas estructurales estratégicos para el país, ni lo que vota la gente. Hay que tener mucho cuidado en no desvalorizar cómo vota la gente. La gente vota con mucho más cabeza de la que se le atribuye. No, porque perdió la elección porque no hacía suficientes morisquetas. No es eso. No hay nadie que resuelva con morisquetas si la gente está disconforme con un gobierno. Y no hay morisquetas estúpidas que haga un candidato que le afecte si la gente está conforme, ¿no? Entonces hay que ir a lo sustancial, que es lo importante. Oscar Botinelli, muchas gracias por la visita de la mañana de la diaria. Hasta la próxima. Igualmente.